Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén, gloria a Dios. Santo, poderoso, aleluya. Sigan alabando al Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Seguimos contentos? Amén. Qué bueno, gloria a Dios. El hermano hablaba de las maravillas del Señor. Y sabe que a veces cuando estamos acostumbrados a las maravillas, acostumbrados a donde estamos, cómodos, como que no le damos el mismo agradecimiento de lo que tenemos. Debe dar un ejemplo. Muchos no han conocido mis cuñadas, las hermanas de Noemí que están aquí. Ellas vienen de California. Y en California las cosas no están tan verdes. Y nosotros rodeados de verde. Amén, gracias. Amén, así es, amén. ¿Cuántos al manejar esta mañana a la iglesia miraron y dijeron, wow, qué verde? Amén. Dos. Pero el resto de nosotros como que manejamos y lo tenemos. Estamos acostumbrados a esa maravilla de Dios y no le damos la misma importancia. Ellas que no lo tienen se dieron cuenta. Y cada vez que salimos, wow, y wow. Ellas le estaban tomando un video para mandarle a su familia allá. Y yo le dije, deje de saber que eso es un árbol. En California han chapeado todo ese cemento, todo ese edificio. Por eso hace tanta calor cuando el sol cae. Y en estos momentos están en medio de un drought, de una sequía. Aunque los otros días llovió bastante. O es mucho o es nada. No hay un in-between en California. Vamos a orar por California. ¿Okay? Gloria a Dios. Pero seguimos contentos en el Señor, hermanos. El Señor nos ha dado tanto. Vamos a agradecer. Vamos a no tomarlo simplemente como un hecho y que es así. Como la hermana dijo al principio, hay muchos lugares donde quisieran estar como nosotros estamos. Y no pueden. Bajo persecución, bajo peligro de sus propias vidas. Y nosotros, hoy voy, la semana que viene no, estoy cansado. Ellos van a estar ahí la semana que viene, el mes que viene. No tomamos ventaja de cada momento que el Señor nos da. Amén. Pero vamos a seguir hacia adelante. Una pregunta: ¿a cuántos le agrada su trabajo? ¿A cuántos le agrada su trabajo? Es precioso cuando lo que nos trae gozo es lo que podemos hacer cuando combinamos esas dos cosas. Wow. No todos tenemos ese lujo. Y no todos les gusta su trabajo. Van a trabajar porque necesitan un cheque al final de la semana, ¿verdad? Vamos a ser sinceros. Estamos orando todavía para que el Señor abra esa puerta para llevarnos a ese lugar preciso. Y a veces lo que incomoda un trabajo, y un trabajo puede ser bueno, y si vas a un lugar donde llenas aplicación, normalmente te van a describir cuáles son tus responsabilidades. ¿Cuántos saben las responsabilidades que tienen? O se la han escrito, o se la han dicho, o se la han repetido. Y después al final de muchas de esas aplicaciones, después que te dicen todo lo que es responsable para hacer, dice, y otras tareas como sean necesarias. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Encubren todo lo demás. Nunca podemos decir, ese no es mi trabajo. No, mira aquí dice, todo lo demás. Esto es parte del todo. ¿Cómo que limpiar toilet? Parte del todo. ¿Cómo que ventanas? Y tenemos que hacer multitareas. ¿Saben lo que son multitareas? Multitasking. Qué rico fuera el trabajo si déjame concentrarme en una cosa. Déjame terminar esto. ¿Verdad? ¿A cuántos tienen que hacer múltiples cosas en su trabajo al mismo tiempo? Como esta muchacha. Está mandando un correo electrónico, está calculando aquí
si hay ganancia o no, planeando para la próxima reunión, pero hay que llamar a ese cliente. Y el café, pues si no tomo café, no puedo. No. Y manda, o té, vamos a decir té también. ¿Cuánto le gusta el té? Pero nos encontramos con esta persona. Qué rico sería el trabajo si pudiera hacer una sola cosa. Y hay personas que sí son adiestros y pueden funcionar así. Pero hay otras personas. Y esto no quiere decir que las mujeres sí y los hombres no, ¿ok? Eso no quiere decir eso. Los roles pueden cambiar en cualquier momento. Pero aquí el Señor pues tiene las mismas responsabilidades y ¿qué es lo que hace? De tanto que tengo que hacer, no he hecho nada. Al final del día, todo en su agenda lleno de cosas, pero te frisaste. No sabes si ir a la izquierda o a la derecha. ¿Qué hago primero? ¿Se han encontrado en esa situación? Qué difícil. Pero ¿sabe lo lindo de nuestro Señor? ¿Quién tiene más tareas que Dios? ¿Quién tiene más cosas que están por debajo de su trono, de su creación, que Dios? Y con todo y eso, hermanos, Él no se frustra, no se frisa. Escucha, obra, se mueve. Como decíamos el primer coro, se mueve la mano de Dios. La mano de Dios se mueve. Quizás no al son y al tono y a la ligerez que usted quiera, pero la mano de Dios se está moviendo. Cuando no vemos, el Señor está moviendo. Cuando no captamos, el Señor se está dejando sentir. Esa semilla está germinando. No lo vemos, pero está sucediendo. Y nuestra fe es esperar en que eso brote, en que se abra esa puerta y que lleguemos a ese trabajo que compagine con nuestra pasión. Si lo pides, el Señor nos escuchará. Y Dios, como le digo, no se frustra con multitareas. Si vamos a leer aquí una porción, hermanos, donde vemos que de todos lados le están viniendo al Señor y en cada momento Él está obrando. Lo hizo en ese entonces. La palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y cuando más, siempre. Y para siempre. Así que puede seguir haciendo y está haciendo eso en nuestras vidas hoy también. Amén. Amén. Vamos a buscar en Marcos capítulo 5. Vamos a comenzar en el versículo 21. Vamos a estar de pies, hermanos. Vamos a leer solo unos versículos. Gloria a Dios, aleluya. Del 21 al 27. Pues seguimos con la enseñanza de Dios. ¿Llegaron? Amén. ¿Cuántos no han llegado? Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una grande multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús,
vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, el 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Señor, te alabamos. Señor, te glorificamos, te exaltamos, Señor, por tu palabra, te exaltamos por tu presencia, Señor, y te pedimos que nos hables, Señor, en esta tarde. Señor, que tu palabra no nos deje igual, Señor. Transfórmanos de adentro hacia afuera, para tu gloria y tu honra. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. El Señor se tropezó con dos casos en este pasaje que parecía que no tenían salida. Como que llegaron a una calle de esa que dicen dead end. De aquí no puede salir. Tiene que dar reversa, tiene que voltear, porque seguir hacia adelante no puedes. Pero cuando tropezamos con el Señor y estamos en esa situación, hermanos, el Señor abre senda, abre puerta donde parece que no hay senda, donde parece que no hay lugar en donde seguir hacia adelante. Y aquí en este ejemplo pues vemos, llegamos a este pasaje. Jesús está bajando de una barca, de un viaje, y él no estaba en un crucero, hermanos. Él no estaba de vacaciones, no estaba tomando sol. Acababa de venir del otro lado de ese mar, donde había reprendido demonios, de un hombre que nadie se le acercaba, de un hombre que lo encadenaban, lo encerraban, lo trataban de atar y no podían con él, la fuerza que tenía, no simplemente él, sino los demonios que había en este individuo, el hombre de Gadarena. Y Jesús se monta en un barco, no en victoria porque lo logró, pero al mismo tiempo, hermano, no se fue con una despedida, con un pastel y fiesta y ahí va El Salvador. No, le dijeron, salte de aquí, no te queremos aquí. Porque si se acuerdan, los demonios, aquí dice que Jairo se le postró a los pies. Este endemoniado también, con todo y demonio, reconoció el Hijo de Dios y se inclinó. Jesús, ¿qué quiere con nosotros? Déjalo quieto. Y le pidieron permiso a Jesús a ir a unos cerdos, ¿se acuerdan? Y no eran uno o dos cerdos, hermanos. Si leen aquí, Marcos nos deja saber que eran 2,000. Era un acto, era el negocio de ciertos individuos. Y los demonios entraron a esos cerdos y los cerdos no querían a los demonios. Dice que se tiraron por un precipicio al mar y ahí también se ahogaron. Cuando fueron al pueblo, le contaron al pueblo, no también vengan a ver lo glorioso que ha sucedido con ese endemoniado, ese hombre que todos le teníamos miedo. ¿Se acuerdan de ese hombre? No vinieron en celebración, vinieron en crítica, vinieron enojados, porque lo que parecía que era la forma que ellos se sustentaban, la forma que ellos hacían negocio, se le había arruinado. Oh, no, esto no puede seguir. Mejor que siga el demoniado ese y nosotros con nuestros negocios. Wow. Nos puede hacer el favor y irte de aquí. Así que con eso como trasfondo, Jesús se monta en una barca. Y acuérdense, el endemoniado que ahora está libertado, que ahora está en su cabal pensamiento, está vestido, está bañadito, está peinado, se echó su colonia. Jesús, déjame ir contigo. Jesús le dijo, no, quédate y testifícale a tu familia, háblale a los que están a tu alrededor, que ellos vean lo que Dios ha hecho. Y no es lo que Dios requiere de nosotros, no.
que lo que Dios ha hecho en nosotros, nosotros lo podamos dar hacia adelante. Testificar a otros. Esto era el antes, este es el después. No debe ser igual. Debe haber una diferencia marcada entre quién éramos y quién somos. Y con eso de trasfondo, Jesús se monta en el barco y quizás cansado, porque batallar con demonios no es algo fácil. Quita energía, toma, ¿verdad? Y Jesús era hombre, era carne y hueso, era completamente Dios, pero era completamente hombre. ¿Sabe que él tenía hambre y tenía sed? Que cuando ayunaba era un sacrificio, como no es para nosotros. Tenía que tomar tiempo para orar, para presentarse ante el Padre. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, lo hizo en perfección. Y llega al otro lado, no sabiendo qué es lo que le espera. Y su fama se había difundido y ya había multitudes esperando. En los otros evangelios nos dicen la historia de este endemoniado y añaden otros detalles. Y otro evangelista explica que no solamente el pueblo, sino también los de la sinagoga, los principales de la sinagoga venían y criticaban a Jesús. Así que no eran simplemente los de afuera que lo estaban atacando, los de adentro estaban atacando también. Y lo interesante de Jairo es que Jairo es de otra ciudad, pero es un principal de la sinagoga. Así que un enemigo ahora se ha dado cuenta, porque está en una grave situación, está en un terreno, está en un lugar donde parece que no hay salida, donde he llegado al punto donde mis fuerzas ya no pueden hacer más nada. Ha llegado a ese punto usted, donde sus fuerzas ya no pueden más. Es un buen punto de llegar, porque es cuando entonces finalmente le decimos al Señor: ok, Señor, take the wheel. Toma tú las riendas, Señor. Y se inclinó Jairo, principal de la sinagoga, reconociendo, había escuchado lo que Dios había hecho a través de Jesús, de los milagros. Y es donde lo encontramos, que se postra delante de sus pies y le rogaba mucho. ¿Ve? Tu posesión en la sociedad no tiene nada que ver con la importancia delante de Dios. Podemos ser el principal de la sacerdocio, o podemos ser el que lava las ventanas. Podemos tener título, o podemos ser lo que el pueblo, lo que la gente dice: es un don nadie. Pero a todos el Señor los ve igual. No hay acepción de personas ante Dios. Puedes dar un cheque con mucho dinero, o puede dar 2 kilos, como la viuda que dio todo lo que tenía, y en los ojos del pueblo eso no vale nada. ¿Cómo que 2 chavos? 2 kilos. Pero eso era todo lo que ella tenía, y lo dio de corazón, y lo dio con sinceridad, y el Señor se fijó en eso. Si damos mucho de mala gana, o damos todo y no parece ser nada, el Señor se agrada más de ese hecho. Mejor espera. Pero Dios se agrada del dador, ¿qué? Alegre, no refunfuñando, como se dice por ahí. De con gozo, de sus primicias, de lo primero, no de lo que sobra. Y el Señor será el galardonador. Él lo será, hermanos. No importa dónde en la sociedad. En la India hay sistema de riqueza a pobreza, y donde uno nace, ahí se queda. Nosotros no somos así. Podemos nacer sin nada, ir a nuestro último suspiro sin nada, y si tenemos al Señor lo tenemos todo. Amén. Eso es lo importante.
No cuánto tenemos, no qué es lo que queda en la herencia, sino quién tenemos en nuestro corazón. Eso es lo que nos vamos a llevar. Dice que para ir al cielo no hay camión de mudanza. Ahí nos van a poner tus cositas, nada nos vamos a llevar. Nada de eso, nada físico, nada material, todo se queda. Así que lo que vale es lo que llevamos en nuestro corazón, si lo hemos aceptado como nuestro único Salvador. Y Jairo, el principal de la sinagoga. ¿Sabe lo que quiere decir Jairo? Jairo quiere decir Jehová ilumina. Qué lindo. Qué lindo que este hombre, quien supuestamente comenzó como quizás un enemigo, uno que dudaba de Jesús, uno que lo veía como un contrario a lo que ellos querían hacer y establecer, llegó a un punto de iluminación, de que él ya no podía hacer nada por su hija, que necesitaba un poder superior al de él, no simplemente un médico, el médico de los médicos, no simplemente alguien que creaba algo, sino el creador de todo lo que podemos ver, hermanos. Amén. Y llega a ese amor de padre a hija, donde no queremos ver ese sufrimiento y hacemos todo. Llega ese momento de crisis donde tenemos que hacer una decisión y hagámosla correcto. Y si estamos aquí, quizás hemos hecho esa misma decisión. Y si estamos aquí y no las hemos hecho, quizás el Señor nos está dando otro empujoncito, otro más. Otra oportunidad de escuchar de que Él te ama, que Él no te ha olvidado, que estás bajo su vista, que Él está al tanto de tu situación. Lo bonito es que Él le ruega a Jesús, y Jesús dice: pues vamos. Y caminando hacia la casa de Jairo, le apretaban gente, porque era grande la multitud. Ha caminado por gentíos donde, excuse me, y te están tocando y te están, ¿verdad? En Nueva York eso es día y noche, caminando así por las calles, hermanos. O si vamos a algún juego donde hay mucha gente. Número 12, no todos los toques son iguales. ¿Sabían eso? ¿Sabían que no todos los toques es igual? Aquí hay dos luchadores. Él le está dando un abrazo, ¿verdad? Pero no es un abrazo de amigo, no es un abrazo de amor. No está, El abrazo de gozo. Ajá. I actually looked that up, the bear hug, yeah. ¿Qué diferente a este? Los dos son abrazos, pero el toque es diferente. Uno le ha tocado la cara a alguien: ay, mi amor. O ay, mi amor. Le toca la cara igual, pero no es el mismo toque. Le llega a tocar, pero no es lo mismo. Y mientras iba caminando, apretándole la multitud, una mujer, no tenemos el nombre de la mujer, pero una mujer que llegó también a su punto de crisis, que llegó a un punto donde la palabra dice que gastó todo lo que tenía, iba a todos los especialistas, iban a todos los médicos, gastó todo lo que tenía. Y uno, si va al médico, y no estoy en contra de la medicina, hemos dicho esto antes, tenemos personas aquí que trabajan en ese campo. Pero dice, cuando uno va al médico espera mejorarse un poco, por lo menos quítame el dolor, que sea apacigua un poco. Aquí también es bastante explícito en decir que la mujer gastó todo, fue a médicos
Y le iba, ¿qué? Peor. Era un flujo de sangre y fluía más, no menos. Pero ella también escuchó que venía Jesús, que Jesús iba pasando por ese lugar. Y aquí es donde Jesús comienza su multitarea. Los hispanos tenemos la mala fama de siempre llegar tarde. ¿Han escuchado eso? Soy yo. Ivor y Jackie comprobaron eso esta mañana. No. Que llegamos tarde. Pero ¿sabe lo que sucede? Y no es siempre, pero esto es lo que sucede a veces. Que estamos yendo a un lugar. Sabemos que tenemos que llegar a un lugar, a una cita. Pero nos tropiezan con Esteban. Yo iba a la esquina, pero Esteban, hace tanto tiempo que no te veo. ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? Y entablamos esa conversación. Y esto es importante, eso es importante, la cita es importante. Pero no puedo descontar de que mi amigo, que no lo he visto en tanto tiempo, no es simplemente, hablamos después. No es siempre así. Pero es la excusa que el out que nos dan, ¿verdad? Imagínense Jairo con la hija agonizando. Jesús le dice, sí, vamos para allá. Pero ahora tenemos a esta mujer que no se introduce, quiere permanecer anónima. Si toco nada más, tocarlo nada más es lo que tengo que hacer. De acuerdo a lo que he escuchado, si me acerco y toco el borde nada más, no me tiene que hablar, no me tiene que tocar. Yo simplemente hacer ese acto. Yo creo que eso es todo lo que necesito. Y se mete entre toda esa gente. ¿Se puede imaginar? Y llega y toca el borde del vestido. Y Jesús, que va con una tarea específica, algo importante, que era más importante que orar por esa muchacha que estaba a punto de morir. Eso es importante. A mí me tocó. Los discípulos. Yay por los discípulos. ¿Tú sabes lo que los discípulos me dan a mí? Me dan esperanza de que en mi ignorancia el Señor también tiene misericordia de mí. Porque eran escogidos, eran hombres que caminaron con Él 3 años y todavía eran humanos. No eran santos, eran humanos, imperfectos, que no captaban todo siempre. Y no somos nosotros así, que no siempre captamos. Toman un tiempo. Señor, ¿cómo que alguien te ha tocado? Mira a tu alrededor. Hay cientos de personas que te han tocado, Señor. Vamos. No. No todos los toques son iguales. No todas las oraciones son iguales. A veces a la corrida, Señor, o ante la comida, bendice, Señor. O voy para el trabajo, Señor. Pero eso es diferente a una intercesión que clamamos y nos metemos con el Señor, donde sentimos que estamos ante su trono. Eso es diferente. Eso es diferente. Y a veces es de acuerdo a tu necesidad que le damos la diferencia. Y la necesidad de esta mujer que había gastado todo y estaba empeorando, ese toque era diferente a todos los demás que estaban apretando. Porque los rociaban, pero ellos no recibían nada. Pero esta mujer lo toca y él se para. En medio de una situación donde iba a hacer algo importante, se para a atender esta situación.
entre paréntesis, la historia del buen samaritano. Cuando leí esto, me dio esa misma impresión, porque se acuerda que la historia del buen samaritano tiene que ver con quién es mi prójimo. Empezó con el joven rico, que quería saber quién era su prójimo. Y el Señor le da este ejemplo de 3 individuos y 2 le pasaron por largo. ¿Quiénes fueron los 2? El sacerdote uno y ¿cuál fue el otro? Y el levita. ¿Cuál era la función del sacerdote? El principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga, quizás, voy a preparar el culto y tengo que poner los slides en la computadora y tengo que poner todo al día porque vienen a adorar a la gente y ven el necesitado y yo tengo una responsabilidad. Y siguió de lado. ¿Cuál es la función del levita? Ayudan, pero son los adoradores. Los de la alabanza. No. Yo tengo que ir a ensayar antes del servicio. Veo esta necesidad, pero yo creo que esta persona puede hacer. 2 personas con funciones, y no es que no tenían responsabilidad de qué hacer. La tenían. Pero no dieron pausa a eso para ver la necesidad de su prójimo caído. El que paró, el ejemplo es que fue un samaritano, alguien que era enemigo de esta cultura, de ese individuo. Ese fue el que paró. Y no simplemente lo atendió, lo alojó, dio dinero para sus gastos. Así que como que vira al revés el pensamiento de quién es mi prójimo. Jesús no sigue de largo. En su multitarea reconoce que también esta mujer necesita. Y si ella queda sana porque lo tocó, amén, gloria a Dios. Pero Jesús hace más. ¿Sabe lo interesante? Que si esa mujer viene donde Jairo, el principal de la sinagoga, él le hubiera dicho: sal de aquí, porque estás impura, estás con sangre, y eso nadie te puede tocar y tú no puedes tocar a nadie. Eso es lo que Jairo le hubiera dicho a la mujer. Pero no todos los toques son igual. Y el maestro acepta el toque de esta mujer inmunda y le reconoce quién es ella, porque le da identidad. Le deja saber que ella es alguien, que ella es digna, que ella no tiene que mantenerse anónima. ¿Quién me ha tocado? Y ella: yo sé. Y fíjese que la palabra ahí dice: tu fe te ha salvado. Amén. Ella dice en su mente: quizás si yo lo toque, yo sea salva. Pero yo no creo que ella pensaba en salvación eterna. Ella estaba pensando en salvación de su estado, de cómo se sentía. Déjame salir de esto, déjame estar completa de nuevo. Pero el Señor, hermanos, no simplemente nos quiere mejorar la situación física. Él quiere mejorar nuestra situación espiritual. Él quiere que cuando Él regrese, esa persona esté lista para irse. Y eso es más importante que esto. ¿Cómo se sentiría Jairo? Desesperado. Vamos, pero Señor, quizás tú. Apúrate, Señor. Hemos estado así donde queremos algo de alguien y ellos no están tan apurados como nosotros. ¿Le ha sucedido? Yo le he testificado de Richard, el barbú, cuando vino a mi casa y vino otro trabajador a la casa y empezaron a hablar del Señor. Qué bonito que en tu trabajo tú puedas hablar del Señor. Pero yo quería que pusieran la ventana. Acaba de la ventana. No, y ellos no, porque tú sabes que. Y yo: hay tiempo para todo. Este es el tiempo de la ventana.
así? Si los apóstoles se pudieron sentir así, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Pero el Señor al fin nos enseña que hay cosas que son más importantes que la ventana. La ventana se va a resolver, pero ese individuo tenía que escuchar. Ella necesitaba la audiencia de Jesús. Jesús sabía, yo voy a resolver eso. Hay tiempo para eso y hay tiempo para esto. Y reconoce quién es la mujer y enfrente de todos la llama hija. Gracias, Señor. Hija. No mujer sin nombre. Porque nosotros somos adoptados y Efesios nos dice que estamos predestinados a ser adoptados como sus hijos. Ya Él preparó todo para que eso sucediera cuando nosotros lo aceptáramos. Sí, Señor. Él la pone a ella en su posición. ¿Por qué? Porque el toque era diferente. El toque no era igual a lo que él había sentido antes. Y eso es lo importante. Hermanos, siéntase hijo, siéntase hija de Dios. Amén, amén. No simplemente somos alguien que estamos acercados, que se quiere intrometer. Hay personas que van a la casa del vecino mucho porque les gusta cómo cocina la persona o la atención que le dan, pero no eres parte de esa familia. Y a veces la familia, los conocidos de esa familia, pero siempre está aquí. ¿Qué hace aquí? Se cree que es familia. Y a veces sale hasta en la foto de la familia. Porque está tan metido. Pero realmente no eres parte de esa familia. El Señor es diferente. El Señor dice, ven, hijo. Quiero que sea parte. Quiero que seas coheredero. ¿Sabe? Hermano, eso es grande. Eso nos debe dar una sonrisa. Eso nos debe alegrar. Coheredero quiere decir que tenemos los mismos derechos de hijo. Amén, Señor. No un porcentaje menos. O no lo que sobre. Si sobra algo después que le dé a mis hijos, lo que caiga de las migajas, no es migaja. Es parte igual. Amén, amén. Debe llenar nuestro corazón de gozo que hace diferencia que somos sus hijos. Sí, Señor. Adoptados como eso. ¿Sabe que le han preguntado, han hecho encuestas y le han preguntado a padres que han adoptado hijos? Padres han preguntado, ¿cuándo es el tiempo apropiado para decirle al niño o la niña que han sido adoptados? ¿Cuándo es el tiempo de dejar de saber al niño que ha sido adoptado? ¿Sabe cuál es la respuesta? Lo más antes posible. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegue a grande, no piense, me abandonaron, sino que de niño piense, me amaron. No que alguien te abandonó, es que alguien te amó suficiente para traerte a su familia y tratarte como hijo y darte la misma herencia y darte el mismo amor. Ahora, siempre tenemos los casos donde es obvio, ¿verdad? Adoptamos un niño de la China o de la África y son completamente diferentes a nosotros. Y ellos reconocen que hay diferencia. Pero con todo eso, lo más antes posible, para que no haya duda, para que no formen en su mente, ¿qué pasó? Fui abandonado, no fui amado. Todo lo contrario, hermanos. Que desde una temprana edad se le esté moldeando a esa criatura que fue creación de Dios, amado por Dios. No eres un error.
Y Dios tiene un plan y un propósito, que Jeremías 29:11 es real en la vida de ese niño también. Que Dios tiene un plan para su bien, un futuro, no de hacer daño, sino de prosperidad. Y eso hará toda la diferencia en la crianza de esa criatura. No se va a criar con baja autoestima, de que no quepo aquí, siento diferencia. El Señor nos hace todo iguales, hermanos. Nos ama todo igual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Así que posición no tiene importancia. No todos los toques son iguales. Hay importancia de saber, no simplemente de ser, sino saberlo y reconocerlo. Y finalmente, Jesús nunca llega tarde. Porque después que tiene este encuentro, después de la multitarea de resolver la situación de esta mujer, Él sigue hacia la casa de Jairo. Él no le dice a Jairo, ¿sabe qué? Cambié de mente, estoy un poquito cansado. Déjame descansar. Vamos mañana. Será mejor mañana que estamos descansaditos, comemos, nos cambiamos y ahí te... No. Jesús siguió de camino. Versículo, vamos al 35, dice: mientras él aún hablaban, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciéndole: tu hija ha muerto. Mientras él estaba haciendo su multitarea resolviendo a esta mujer, no simplemente se tardó, sino que ahora recibe la noticia de que, ¿para qué? Déjalo quieto, ya no hay nada que hacer. Jesús se voltea a Jairo y dice: solo cree. Y a veces parte de lo que se desaparece en nuestras vidas es sueños, o metas, o propósitos. Quizás eso es lo que el Señor nos está tratando de indicar en este día. Solo cree. Yo sé dónde estás. Sé que no has llegado quizás a donde deseas estar. Solo cree. Para el Señor no hay edad, hermanos. Hay misioneros de 80 años todavía haciendo la obra del Señor. Aleluya. Hay jóvenes de 17, 18 años haciendo la misma obra. No hay edad. Lo que necesita es deseo. Lo que necesita es disposición. Lo que necesita es postrarte ante el Señor y pedirle que Él abra puertas. Aun cuando llegamos a un lugar donde pensamos no hay salida. En este trabajo estoy estoqueado. No puedo ni para atrás ni para adelante. No veo la salida. Pero desde la perspectiva de Dios, Él ve la salida. Y donde no hay, Él pone una puerta. Porque Él es la puerta. Y cuando entramos por Él, Él dice: solo cree. Y el Señor fue a la casa. Mandó a sacar a todos. ¿Sabe que ellos en esos tiempos rentaban gente para llorar? Esa era la especialidad de gente. Llorar. Pero lágrimas de verdad. No eran agüita. Actores. Imagínense en eso. Y Jesús viene con esta situación, ve eso, y dice: vamos, aparte, todo el mundo para. Jairo. Y los que crean, vengan adentro. Y Jesús hizo otra cosa. Que Jairo hubiera dicho: no, si está muerta no se puede tocar, porque de nuevo lo inmundo hace todo esto inmundo. Y Jesús va y la agarra y se levanta. Y vemos que Jesús no llega tarde. Quizás Jairo estaba desesperado. Quizás Jairo estaba dudoso. A esta altura ella lo aguantó. Se demoró, igual que Lázaro, ¿se acuerdan?
las hermanas, si hubiera llegado, Señor. Sabemos que hay resurrección, tenemos esa esperanza, sí lo vamos a volver a ver. Pero Jesús quiere hacer obra hoy, Jesús quiere abrir puertas hoy en nuestras vidas. Y nos está invitando, nos está enseñando la puerta. La está alumbrando, como hacen en los pasillos de los aviones cuando hay emergencia. Dice que las luces se prenden y nos señalan cómo salir. El Señor hace eso con nosotros. Cuando nos ponemos en su mano, cuando decimos, Señor, yo no puedo, Él alumbra. Se prende el camino, nos enseña la salida, nos pone a salvo, nos saca del fango y pone nuestros pies en piedra sólida, roca sólida. Él es la fortaleza en la cual nosotros podemos acudir. A ese Señor que acabamos de cantar. Ese es el que está orando en este lugar. Ese es el que está, que dio inspiración para que se escribiera este libro. Palabra santa de Él. Para que nosotros escucháramos, para que se desarrolle nuestro corazón y nos deje saber que hay esperanza, que hay diferencia entre todo otro libro. Los otros días, mami y yo estamos haciendo un discipulado con una señora y al salir, la semana pasada nos entregó un libro que parece mucho a la Biblia. Dice, en este libro habla mucho de la creación y cómo Dios ama, pero quiero que ustedes lo lean y me dejen saber si es bueno. Afuera decían las sagradas escrituras de fulano de tal. Y lo primero, ¿verdad? Sagrada escritura es esta. Amén, gracias. Todo, y hay libros sin número que se han escrito que Dios usa a hombres y mujeres hoy. Joyce Meyer tiene libro. John MacArthur escribe libros. Greg Laurie ha escrito libros. Pero ninguno se puede comparar con las Sagradas Escrituras. Ninguna. Y cuando miramos, investigamos por el internet, es el coreano Sung Myung Moon. Wow. La llamamos hermana, no, esto, no. Habla mucho de creación, y sí, Dios creó, y de Jesús, pero Él se compara con Jesús. Y Él dice que Él es el otro advenimiento. Señor, reprenda al diablo. No se compara con las Sagradas Escrituras. No permitamos que nada de eso entre en nuestros hogares, Señor. Mucha gente toca nuestras puertas, bien vestiditos, ¿verdad? Se ponen corbata. Pero son lobos vestidos. ¿Cómo qué? De oveja. ¿Para qué? Para infundir confusión. Un poquito de mentira, lo he dicho antes, un poquito de mentira hace todo mentira. No podemos ir con media verdad. Una media verdad es una mentira completa. Y no permitamos que nada de eso influya, que vaya por encima de lo que el Señor ha escrito aquí. Vaya, quiere información, vaya aquí. Que las promesas del Señor son sí y amén. Amén. Que nos dice, no en el momento que vendrá, porque no lo sabemos, pero que sí vendrá. Amén. Gracias, Señor. Y no cuando vamos a encontrarnos con Él, pero sí un día eso va a suceder. ¿Estás listo? ¿Estás lista hoy? Si eso sucede. Porque nadie lo espera, nadie se levanta pensando, hoy es el día. Pero vivamos preparados. Suceda lo que suceda. Amén. ¿Sucedió algo malo? Estoy listo. ¿Sucedió algo bueno? Estoy listo. Eso es lo que el Señor requiere. Obediencia, no sacrificio. No tiene importancia nuestra posición. No toquemos lo diferente.
a lo que estamos acostumbrados a hacer. Seamos más íntimos con Dios. Reconozca que eres hija y hijo de Dios. Y Dios nunca llega tarde, todavía te está dando tiempo. No llega tarde. Si estás aquí, te está diciendo todavía hay tiempo. Amén. Entrégate al Señor. Dale oportunidad. Te ama. Te ama. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, que nos tienes en cuenta. Que tu palabra es la palabra sagrada. Que, Señor, ahí vemos la diferencia entre vida y muerte. Vemos la diferencia entre luz y tinieblas. Preferimos, Señor, tu luz. Ilumínanos, Señor, para así ser las antorchas que puedan ayudar a iluminar el camino a otros. Que nuestras vidas testifiquen, Señor, que tú sigues haciendo milagros. Que tú sigues obrando, Señor, en nuestros tiempos. Que no te has alejado, Señor. Que estás presto y pronto. Señor, tus ojos, tu mirada están sobre tu pueblo, tu creación. Que nos estás dando, Señor, oportunidad tras oportunidad de rendirnos de nuevo ante ti. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso.